¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren tan bien como yo. Mi gente, este es el primer video de este año, lastimosamente. Y quiero empezar un nuevo renglón de video con una nueva modalidad. Se trata de estos videos que están muy populares en esos momentos en TikTok. Estos videos son videos ya sea de decoración o cualquier actividad, pero narrándolo con historias de la vida real. Y eso es lo que yo voy a hacer el día de hoy. Les voy a narrar este video con una historia paranormal que me sucedió a mí cuando vivía en mi país, República Dominicana. Pero vamos a hacer un paréntesis antes de empezar con la historia para decirles algo sobre esta cocina. Esta es la decoración de la cocina antes de decorarla como elegí el día de hoy decorarla. He elegido decorarla con toques más sutiles y un poco de glam, pero con esa chispita de rústico como siempre caracteriza mi cocina. Mi gente, de verdad que yo quise hacer este cambio para darle un poco más de luz a mi cocina, ya que los gabinetes y la meseta son oscuras y no las quiero cambiar. Ahora sí, empecemos. Mi gente, voy a hacer un paréntesis antes de contar la historia para decirles que esta bandeja es de mi colección y esta bandeja la puedes pedir en mi Instagram o directamente en mi página de venta taudynasty.com. Mi gente, vamos a empezar con esta historia. Les cuento que yo soy de República Dominicana. Como sabemos, en los países que tienen mucha influencia o viene de descendencia africana, como es República Dominicana y su historia, hay mucha brujería, mucho vudú, mucha magia negra. A esto también va que nosotros tenemos muchísimas historias que contaban los abuelos que nosotros no los creíamos. Pero lo que me pasó a mí fue algo increíble que estoy contándoselo a ustedes y todavía no he llegado adentro de la historia y me para los pelos. Bueno, cuando yo era adolescente, yo fui a la casa de mi novio a jugar juegos de video. En aquel entonces estaba mucho usando lo que era el Nintendo. Nos reuníamos muchos amigos a jugar juegos de Nintendo en la sala de la casa de mi novio, puesto que mi novio vivía en Estados Unidos e iba solamente de vacaciones a República Dominicana. Cuando él iba, él siempre llevaba las cosas que nosotros, lo que vivíamos allá, los locales, no teníamos, como eran juegos de videos, como eran ropas diferentes y también otros juegos que los adolescentes de aquel entonces, de los años 90, queríamos tener. Mi gente, una vez nosotros que nos fuimos para su casa a jugar juegos de video, a las 9 de la noche yo le dije que me acompañara para mi casa. Él tenía una moto que en República Dominicana le llamamos pasola. Es una moto que no tiene cambio, solamente tienes que acelerar y te vas. Bueno, nos fuimos y yo vivía cerca de un río. En ese río había un árbol muy grande de higo, que las personas decían que en ese árbol se hacían sacrificios. Ese árbol había visto muchas personas morir y también muchas personas nacer. Era uno de los árboles más viejos de mi vecindad, por así decirle vecindad, porque era un barrio que había un río, teníamos una pequeña cañada, era una cosa natural preciosísima. Bueno, vamos nuevamente con la historia. Él coge su moto y me lleva para mi casa o empieza a llevarme para mi casa y cuando vamos llegando por la parte donde estaba el río que teníamos que cruzar por donde estaba ese árbol, la moto se le apaga. A mí me dio un miedo terrible por esas historias que se contaban cuando esos viejos se sentaban, cuando se iba la luz en mi país a hablar y nosotros los más pequeños nos poníamos a escuchar esas historias de terror que ellos contaban, pero supuestamente eran historias de realidad, eran historias que ellos la decían como anécdotas. Yo tenía un miedo increíble que ustedes no se imaginan el miedo que yo tenía en ese momento. Él trató de encender la moto, no sabía por qué se había apagado si estaba en óptimas condiciones, pero se apagó y nada de lo que hacía para que encienda, encendió. En un momento nosotros vimos una luz muy, muy grande, roja y un caliente inmenso. Y cuando miramos para arriba del árbol, el árbol estaba encendido en fuego. Nosotros nos asustamos bastante y él empezó a correr
con la moto en la mano y yo detrás de él. Mi gente, era una sensación tan fea la que yo sentía que yo casi me orinaba en los pantalones. Cuando nosotros llegamos un poco más allá, ya entrando al barrio, llegamos a lo que era la parte de mi casa. Ahí estaban mis primos y también mi hermano. Le contamos lo que había pasado y nosotros nos dirigimos a ver el árbol, pero no cerca. Lo vimos desde lejos, pero donde se podía visualizar. Y otras personas pudieron ver que el árbol parecía que estaba encendido. Nosotros pensamos que alguien había encendido el árbol por esas historias que se escuchan normalmente en el pueblo y mucho más en mi barrio. Esas historias que decían que personas hacían sacrificios en ese árbol para ofrecérselo a Satanás y que Satanás lo haga más rico. En ese árbol se veían personas llegar y también se veían muchas cosas extrañas, como cabeza de vaca, cabeza de cerdo y otro tipo de sacrificios que le brindaban al árbol, buscando que el árbol le diese algo. Esos sacrificios también tenían frutas que no se veían en mi país porque era un país tropical y mayormente sacaban esas frutas en épocas de Navidad. Estoy hablando de uvas, peras, otro tipo de frutas que son de tiempo más frío o de clima más frío. Déjenme decirles, mi gente, que nosotros creíamos que ya el árbol y la historia del árbol iba a finalizar y nos fuimos a acostar. Pero al otro día, cuando nos levantamos, lo primero que hicimos fue dirigirnos al árbol para ver cómo había quedado. Nos llevamos la sorpresa de que el árbol estaba intacto y el árbol estaba frondoso, como si nada de lo que nosotros habíamos visto la noche anterior había pasado. Nosotros no quisimos decir nada por miedo a que nos regañaran. Pero en la tarde nos dimos cuenta que todos los sacrificios que le habían puesto al árbol habían desaparecido. Nosotros pensábamos que el demonio que tenía el árbol se había comido todos esos sacrificios, porque era lo que se decía, que el árbol agarraba todas las cosas que le dejaban, todas esas ofrendas, y en señal de agradecimiento les daba a esas personas lo que esas personas pidiesen. Y nosotros creíamos que esto era lo que había pasado hasta que un vecino del barrio se estaba riendo de todo y estaba haciendo alarde de lo que había hecho y no todas las carnes y todas las frutas que habían dejado en el árbol y lo había cogido. Y para él era un orgullo decirle a todos que todos los que habían dado esos sacrificios ahí eran unos estúpidos porque le estaban dando comida de gratis a él y por estar creyendo en cosas, él estaba comiendo gratis. Pero 3 días después, el Señor se ahorcó en una de las ramas del árbol. Hay dos teorías. Una de las teorías es que el señor tenía muchos problemas económicos y por eso se ahorcó. Pero la otra teoría, que es lo que más se dice en el barrio, es que el árbol o el demonio del árbol le obligó al señor a sacrificar su vida para que pueda pagar todas las cosas que había agarrado del árbol que no le pertenecían. Hasta el momento no se sabe a ciencias ciertas lo que pasó, pero estas cosas son teorías de lo que pasó con la vida de este señor. Pero lo del árbol sí es una historia real. Si te gustan estas o este tipo de video con estas historias de la real y narrándolo en videos normal de decoración o del hogar, déjamelo saber en comentario. Regálame un me gusta y recuerda que si no estás suscrita te agradecería que te suscribas a este canal y que pases la voz. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en la próxima y que Dios te bendiga grandemente. Bye.